Un saludo enorme a todos los que nos están sintonizando a través de todas las plataformas. Bienvenidos a este programa de apologética. La verdad los hará libre. Les saluda su hermano Adrián Castro desde la Isla del Encanto junto a mi hermano. Roquel Cárdenas, que le hablamos desde Panamá. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, Adrián. Fíjate, hoy vamos a hablar de la sucesión apostólica. Y estuvimos hablando tras bastidores, como llama uno, ¿no? Porque ese es un término más del teatro, ¿no? Acá estamos en la web. Pero bueno, estábamos hablando antes de empezar el programa sobre el tema de la sucesión apostólica y que definitivamente creo que primero deberíamos comentar un poco lo que pasa a nuestro alrededor, porque muchas personas escuchan hablar de sucesión apostólica y dicen, bueno, ¿qué es eso? ¿Y qué piensan en términos generales? En mi experiencia, personas que adversan a la Iglesia Católica dicen que eso es un invento, que no hay tal sucesión apostólica, que eso lo creamos nosotros, que todo el que quiera simplemente toma una Biblia y puede predicar en Cristo y tiene la autoridad de Cristo. Entonces, bajo esa premisa, salen tantos grupos y personas con supuesta autoridad a predicar el Evangelio. Adrián. Que me río porque, como tú comentas, si no hay una verdadera sucesión, podríamos decir que prácticamente la iglesia desapareció hasta que cada quien saca una Biblia y dice que ahí comenzó de nuevo. O sea, que siempre van a haber, los que dicen que esto es un invento son los que salen con un invento, son las ironías de la vida. Pero más allá de cualquier señalamiento, el propósito del programa de hoy es para traer, es como siempre hemos dicho, esta información con la cual vamos a proponer lo que enseña nuestra fe, de modo que allá en sus hogares ustedes saquen la oportunidad de verificar esta información por cuenta propia y de esa manera sacar sus propias conclusiones. Lo que vamos a estar compartiendo aquí no es lo que inventó el hermano Rocoleo de este servidor, sino lo que la iglesia ha transmitido por 2 milenios. Así que vamos a estar compartiendo la información, la cual esperamos que sea de bendición para todos. Lápiz y papel en mano y comencemos esta travesía. Muy bien, entonces podríamos empezar, Adrián, hablando, porque a mí me gusta primero definir términos, ¿no? Porque a veces uno está hablando de una cosa y de otra, entonces vamos a hablar, vamos a buscar definir términos. La palabra sucesión, de acuerdo al diccionario Real de la Academia de la Lengua Española, dice que es la continuidad de alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. Podríamos decir que es lo mismo que continuidad. Entonces, para nosotros hablar de continuidad, tendríamos que decir de que Jesucristo efectivamente vino aquí, pero él más que nadie sabía que tenía una vida terrena, ¿no? Él más que nadie sabía que tenía una vida terrena de unos cuantos años, ¿no? Entonces, él iba a morir, a resucitar, pero después iba a estar con nosotros, pero no iba a estar visiblemente con nosotros. Pero entonces, él inmediatamente, lo primero que hace Adrián es nombrar un vicario, que vicario es como un representante, podríamos decir como un embajador, alguien que va a estar a actuar en mi nombre. Entonces, él lo primero que hace, como yo no voy a estar visible, entonces nombro a un vicario. Yo diría que esta es la primera sucesión, Adrián, que se da, porque efectivamente a partir de ahí conocemos nosotros como el vicario de Cristo. Entonces, eso lo encontramos en, en Mateo 16, 18. Pero hay otro aspecto importante, Adrián, que creo yo que también debemos poner. Entonces, ahí se da la primera sucesión, que ya la comentamos en programas anteriores, y los que no la han visto, los invitamos a que vean aquí en las páginas que tenemos más adelante, ahí encontrarán los programas que hemos hasta ahora desarrollado, y en uno de ellos hablamos de el Papa, ¿no? Y ahí pueden encontrar información. Pero, Adrián, yo te quisiera hacer una pregunta. Imagínate esto. Mateo 28, 19 al 20. Mira lo que el Señor le dice a los apóstoles. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándole a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aquí hay dos concepciones que yo quisiera preguntarte. La primera, Adrián, fíjate, es una misión inmensa. Estamos hablando de 12 hombres con una vida corta, y más corta porque la iban a perseguir y muchos iban a martirizarse. Primero. Segundo, les
dice que tienen que ir a todo el mundo, no a todo Israel, no a toda Asia, sino a todos los rincones del mundo. Así que ya eso era una misión titánica. Y la otra cosa importante del texto es que nos insinúa que la misión va a durar hasta el fin del tiempo. Dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces él está diciendo que él va a estar con sus seguidores, con su iglesia, hasta el fin del tiempo. Así que primero tenemos la extensión y segundo tenemos el tiempo que nos dice hasta el final del tiempo. Entonces yo la pregunta que te haría, entonces, esa autoridad que Jesucristo dio, se lo dio nada más entonces a esos hombres, a esos 12 hombres solamente. Mira, cuando tomamos todo esto que tú comentas, para beneficio de los que están viendo esta transmisión, lo que podemos ver, ¿verdad? Que esto de la expresión de la sucesión apostólica se indica en teología, ¿verdad? Que los apóstoles, conscientes de que no vivirían para siempre y por voluntad de Cristo, estaban destinados a tener sucesores que continuarían su ministerio con la misma autoridad que ellos recibieron de Cristo. ¿Por qué hago este aporte para contestar lo que me acabas de comentar? Porque tú lo dijiste claro, Cristo dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo no había internet, no había redes sociales, no había toda esta información que tenemos hoy día. Hoy día no, hoy día se hace un censo, cuántos países hay, busca una persona de cada país para contactarlo, le presenta el evangelio y allá se puede esparcir como la pólvora, pero bendito. ¿Quién iba a caminar todo el mundo desde Jerusalén, todas las partes del mundo? Era imposible. Entonces, por eso es que compartimos esta información. Esto de la sucesión apostólica deja claro que esa misión que Cristo da a los apóstoles, ellos no iban a vivir para siempre. Entonces, ellos tenían que buscar personas las cuales fueran fieles a la tradición y que ellos pudieran pasar esa misma autoridad y esa misma misión para que siguieran llevando esa buena nueva a la que Cristo nos mandó a llevar a todas las naciones. Y si él dijo que iba a estar hasta el final de los tiempos, pues imagínate, había que buscar la manera de que prevaleciera. Y es por eso que estos apóstoles buscan sus sucesores. ¿Para qué? Para que puedan, con la misma autoridad que recibieron de Cristo, continuar ese ministerio de llevar la buena nueva. Mira, Adrián, y aquí hay un tema que antes de hablar de lo que estamos desarrollando, fíjate, hay un aspecto importante. A veces nosotros, y queremos hacerlo con mucho respeto, a veces nosotros queremos todo solventarlo de manera subjetiva, o sea, lo que yo siento, lo que yo me parece. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, conforme a lo que nos enseña la Biblia, creemos que hay una forma objetiva, es decir, que todo mundo se puede dar cuenta y es innegable en la que se da un pase de autoridad. ¿Qué ocurre con algunas personas? Algunas personas quieren basar esa autoridad en mi subjetividad. Y entonces dice Adrián, mira, Adrián se acostó y soñó algo que Jesucristo le dijo y entonces él interpreta que es que Jesucristo le habló y que igual que Pablo y toma la Biblia y se va a predicar, ¿no? Entonces es una experiencia muy subjetiva que puede tener mil explicaciones. No vamos a descartar que puede ser verdadera, pero puede tener mil explicaciones. Y así hay tantas cabezas como personas que subjetivamente dicen tener un llamado, pero la pregunta es, está bien, hermano, pero ¿cómo yo puedo saber que usted tiene la autoridad? Ah, no, porque yo. Entonces, al final, Adrián, todo es yo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Entonces, no queremos desacreditar ni la vida, ni la persona, ni las creencias de la gente. Lo que estamos hablando es de cosas objetivas. Una persona dice, mire, ¿sabes qué? Yo, en la iglesia, desde los inicios, la autoridad se ha pasado de uno a otro de manera interrumpida y ese es el medio objetivo que tenemos nosotros. Jesucristo tenía toda la autoridad por ser Dios. Se la da a Pedro y sus apóstoles. Ellos quedaron con autoridad y se la dan a otros. Y se la dan a través de un sacramento, que después vamos a hablar de eso. Pero lo que queremos decir es que ese es el método que estableció Cristo y que la Biblia presenta. Que alguien quiere desacreditar porque ahora me conviene a mí decir que el método es mi inspiración. Ahora, también, Adrián, hay otra cosa que también no se dice.
que muchas de esas congregaciones que dicen que todo es inspiración, cuando un miembro dice que está inspirado, pero no lo autoriza el cuerpo gobernante o de la congregación, entonces no está autorizado a predicar. Entonces ellos también se abrogan el derecho de tú eres predicador, tú no eres predicador. De hecho, por eso algunos se salen. Pero cuando se trata de la Iglesia Católica, dice, no, eso no es válido. Pero en el caso nuestro, nosotros, los pastores que ungimos, esos sí son válidos, tienen la autoridad. Entonces, ahí hay como un doble discurso, ¿no? Hay un doble discurso que creo que es importante que analicemos desapasionadamente. No estamos diciendo que cojan pasiones, sino que piensen y analicen lo que estamos diciendo. Adrián. Mira, cuando tocamos este aspecto de la autoridad, es importante que las personas entiendan que en la iglesia solamente puede ostentar autoridad aquel que la tiene por derecho propio, o sea, de Dios. O sea, Dios es el único que tiene autoridad por derecho propio. O aquel al cual le ha sido conferida. Que ahí entonces lo que es cuando se le delega esa autoridad. Cuando Cristo nombra a sus apóstoles, Él les confirió autoridad. Podemos ir a Lucas 6, del 13 al 16, y mira lo que nos dice. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 2 entre ellos, a los que llamó también apóstoles, a Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Celote, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Repito que esto es Lucas 6, del 13 al 16. Ahí vemos que cuando Cristo llama a sus apóstoles, le confiere autoridad. Más aún, hermanos Roquel, convocando a los 12, le dio la autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Eso nos demuestra Lucas 9:1. Los apóstoles siempre tuvieron claro que su autoridad provenía del mismo Cristo, quien les había nombrado apóstoles. Y tenemos que hacer esa salvedad. ¿Por qué? Por lo que tú comentabas ahorita, hermano. Porque no es yo venir a agajar la Biblia, metérmela debajo del sobaco y venir a decir, Dios me habló y así es las cosas, porque yo estoy predicando el Evangelio según San yo. No, no es así. Por eso es que estamos haciendo estas aclaraciones. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, los apóstoles siempre tuvieron claro que su autoridad provenía del mismo Cristo, quien les había nombrado apóstoles. Hoy día hay gente que dice que son apóstoles, yo no sé de dónde lo sacaron, pero bueno, allá ellos. Le aporto también, ¿verdad? Otro pasaje bíblico para darte paso también a ti, hermano, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice lo siguiente: aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, no nos mostramos amables con vosotros como una madre cuida con cariño de sus hijos, viendo claramente los apóstoles reconociendo que tenían una autoridad de parte de Cristo, pero que eran amables con estas personas en vez de someter las cosas como son. Y así podríamos seguir toda esta mañana, pero quiero darte el paso, ¿verdad? Para que sigamos abundando en este aspecto de la autoridad que recibieron los apóstoles de Cristo y que esto no es de que yo me invento que Dios me habló y que caso resuelto y por ahí hago el negocio redondo. Oye, Adrián, ese evangelio me gustó, ese evangelio según yo. Oye, no me sabía esa, me la he aprendido hoy. Entonces, fíjate, otra cosa interesante, Adrián, que creo que ayudaría a los hermanos a encontrar lo que llamamos ya usando, mire cómo es el ser humano, ¿no? Antes, cuando se hablaba de Dios, se usaba términos propios de la naturaleza, porque era propio de las ovejas, de los árboles, del río. Y bueno, conforme la historia va avanzando, nosotros en 2000 años cada usa, nosotros que estamos en la época de la computadora, a veces usamos lenguaje de sistemas, porque pasé analogía. Yo iba a decir, bueno, mire, para que usted encuentre el link, ¿no? Entre lo que pasa ahora y pasa, bueno, para que encuentre ese link y haga clic ahí, fíjese, a veces usted escucha de que, por ejemplo, nosotros hablamos de obispo, ¿no? Y Adrián dijo muy bien el tema de que hay gente que se declara apóstol.
¿no? Se autoproclama, ¿no? Se autoproclama apóstol. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué él se proclama apóstol? Porque así quieren hacer ver como que ellos son los sucesores de esos apóstoles, pero sin ningún fundamento, simplemente porque yo me proclamo o una organización X lo proclama. De hecho, yo escuché a un pastor predicar que para ser apóstol había que tener requisitos. No era una selección, sino que había que tener tantas iglesias debajo de él y tantas cosas para poder que se le diera el título, porque es un título de apóstol. Pero bueno, volviendo al tema acá, entonces nosotros volvemos acá a la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué nosotros no hablamos de que los apóstoles, sino de obispos? Porque una vez se dio la predicación, hubo un fenómeno que no solo hablábamos del hecho de la amplitud de la misión, sino que San Pablo fue el que nos refiere sobre todo y suponemos que a los otros apóstoles tiene que haber pasado. Van y fundan comunidades. Y a veces San Pablo se quedaba 1 año, 2 años en esa, pero después se levantaba y se iba y fundaba otra comunidad. Y así se fue. ¿Qué se da cuenta San Pablo con el tiempo? De que esas comunidades no podían quedar solas. Y él no podía estar físicamente en todos esos lugares. Eso es el sentido humano básico. Entonces, ¿qué pasaba? Les salían dudas, salían, como él mismo dijo, lobos con piel de oveja. Había una confusión y era tal que iban y le escribían a Pablo y le decían, oye, tenemos estas dudas, estos problemas. Y de ahí es una de las cosas que surgen las cartas, que cuando hablemos de las Biblias, hablaremos de ese tema. Pero ¿qué ocurre? San Pablo se da cuenta de que es necesario que él nombre a alguien que de alguna manera lo represente, que lo ayude en la comunidad. Y esa persona que San Pablo va a elegir de la misma comunidad o de otra y le va a decir, quédate aquí con ellos, ya no le pone el nombre de apóstol, sino que le pone el nombre de episcopo, que es en griego, u obispo, que la traducción básicamente sería como un vigilante o inspector, a que vean Entonces, ¿cuál era ese? Ese le pusieron ese nombre porque ese era el encargado de ¿qué? De vigilar, inspeccionar, de que las cosas marcharan según la voluntad de Dios, según la doctrina de los apóstoles. ¿Y dónde aparece eso? Bueno, si buscamos en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, es cierta la afirmación si alguno aspira el cargo de episcopo. Entonces ahí aparece en primera vez el término en la Biblia, donde ya se hace esa transición entre lo que apóstoles y los encargados. Entonces, esos apóstoles encargan a los obispos de comunidades. Entonces, son los legítimos, esos siguientes obispos, que ya no se le va a llamar más obispos, perdón, apóstoles, sino obispos, son los legítimos sucesores de los apóstoles. Por eso lo decimos nosotros. Usted tan solo tiene que ver la Biblia y si quiere, vea la historia, vea a los padres de la iglesia y ahí verá que en la iglesia de en adelante se habla de puro obispos, ¿no? Y eso fue Adrián, eso fue por toda la vida, ¿no? No fue hasta que surgió Martín Lutero que empezó a desconocer eso y ellos se autoproclamaron de otro nombre, ¿no? Pero toda la vida, por lo menos los primeros 1500 años de historia del cristianismo, después los apóstoles, continuaron los obispos. Adrián. Ahora que comenta esto de los aspectos de las cartas pastorales, ya con razón anota Tomás de Aquino que la materia de estas cartas es, de esta manera la llama él, la instrucción a los que rigen el pueblo de Dios. Y comentando con referencia a Timoteo, a Primera de Timoteo, en estas cartas tanto Timoteo como Tito aparecen como a los que ostentan el lugar de Pablo, es decir, los que obran en su nombre con su autoridad, que es lo que tú estás comentando. Esos apóstoles están empezando a dejar esos episcopos, esos obispos que van a estar a cargo de esos lugares. Incluso si miramos, ¿verdad? En Primera de Timoteo 3, 14 y por ahí para abajo, y 5 al 21 también, vemos que dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo de Jesús y de sus ángeles escogidos,
que conserves esos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Y esto es palabra de Dios, esto no es palabra mía ni del hermano Roquel. Aquí vemos cómo, ¿verdad? El mismo San Pablo está pasando esa autoridad a estas personas, incluso les confiere autoridad de nombrar a otros al frente de la iglesia, que no solamente los dejó por dejarlos como vigilando, no, sino que también les confiere la autoridad de nombrar a otros al frente de la iglesia. Nos dice 2 Timoteo 2:2, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Perdón, eso estaba en Tito 1:5, discúlpame, Tito 1:5. Y luego dice, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. 1 Timoteo 5:22. Y por último dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí no canta, decimos acá. ¿Qué usted cree, hermano? Por supuesto, Adrián. Y entonces creo que con esta lista excelente de textos que nos has compartido, nos permite a nosotros tener una visión de lo que la estructura jerárquica de la iglesia. Recordemos que jerarquía se refiere básicamente a un orden que se le da, un orden en cuanto a la autoridad, dignidad y demás que se le da. Entonces la jerarquía se da en varios aspectos. De hecho, la misma creación tiene una jerarquía. Entonces no se trata de que es algo, entonces es algo muy humano. Solamente tenemos que ver toda organización, desde el gobierno de un país hasta cualquier organización ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? No, que aquí todo el mundo manda y todo el mundo decide. No, aquí dice, bueno, para organizarnos tenemos que elegir a un grupo que decida y hasta un presidente, alguien que tome decisiones. Porque no podemos aquí que al final decimos, Adrián dice una cosa, Roquel dice otra, Pedro dice otra y Juan dice otra, y dice, ¿y ahora qué hacemos? Dice, no sabemos, los cuatro tenemos ideas diferentes. Entonces, alguien tiene que tomar la decisión final. Entonces, la iglesia, por eso es jerárquica. Y Jesucristo la instituyó así. Jesucristo instituye a sus 12 discípulos y de los 12 elige a uno que es el primero. Pero también los 12 discípulos o los 12 apóstoles son aquellos que también tienen autoridad sobre la iglesia. No es que todo el mundo hace lo que quiere o anda porque tiene el Espíritu Santo, yo ando en la libertad del Espíritu y yo hago lo que a mí me inspira o me parece. Eso no es la estructura. Entonces fíjense que la iglesia, desde la Biblia ya conocemos que tenemos los episcopos, que ya lo mencionamos, tenemos los presbíteros, que ese es otro tema. Muchas personas no encuentran el link en el título presbítero o lo que llamamos otros curas hoy día, que son los que ayudan o guían una pequeña comunidad, que son colaboradores de los obispos, porque la traducción es anciano o jefe de comunidad. Entonces, por eso nosotros llamamos a los sacerdotes presbíteros, y eso viene de las primeras comunidades. Y que los diáconos, que como sabemos, se da en cuanto a que el servicio, ¿no? Que los mismos apóstoles instituyeron. Ahora, hay un aspecto importante. Ya hemos visto Jesucristo, y esto que estamos hablando lo puede encontrar usted en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cómo se va desarrollando ese aspecto de la organización, no solo de sucesión, sino jerarquía, un orden, donde, y fíjense, ese orden no tiene que ver con la santidad de la persona, porque puede ser una persona que sea el líder de la comunidad y sea el menos santo. Eso no creamos que una cosa debería ser así, pero no es que el líder supremo, por decirlo así, es el más santo. Puede ser porque la persona que menos autoridad tiene es la más santa, y eso se puede dar con mucha frecuencia. Entonces no estamos hablando de que santidad versus autoridad, sino que es un servicio al que Dios llama. Y si quieren un ejemplo, le voy a poner un ejemplo fuera de la iglesia. Entonces, bajo esa premisa diríamos que los presidentes de nuestros países son los más inteligentes y los más sabios y los más santos. No, eso no ocurre, simplemente se le toca una autoridad
y bueno, a ver si tiene la dignidad, ¿no? Para esa autoridad. Pero bueno, el punto es que Jesucristo organiza su iglesia de esa manera. Ahora, Adrián, mira este texto, que creo que es importante, Hechos 1 del 20 al 26, que te voy a pedir que nos ayudes leyendo. Mira, Adrián, yo quisiera que nos ayudara porque fíjate en esta pregunta. Nosotros, efectivamente, sí, es Hechos 1, 20 y 26. Fíjate, se da una situación difícil en la comunidad. ¿Qué pasa? Uno de los apóstoles traiciona al Señor, ¿no? Y ese apóstol que traiciona al Señor va y toma una decisión fatal, va y se ahorca, se queda, él mismo se sentencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Queda una vacante. Ahora, imaginémonos en esto. Jesucristo va una noche al monte, se queda orando y va él personalmente y elige a cada apóstol. Entonces, si tú me hubieras preguntado a mí, ¿quedamos 11? Bueno, 11 quedamos, porque fue el Señor el que nos eligió y aquí, ¿quién puede tener autoridad como el Señor? Para elegir, ¿quién puede decir eso? Sin embargo, eso que yo pienso no fue la actitud que tomó los apóstoles. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles, Adrián, cuando vieron la vacante de Judas Iscariote? Nos dice a partir de Hechos capítulo 1, versículos del 20 en adelante, pues está escrito en el libro de los Salmos, quede desierta su morada y no haya quien habite en ella y otro se alce con su cargo. Ahora pues, conviene que de todos los varones que nos han acompañado todo el tiempo en que vivió entre nosotros el Señor Jesús, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue arrebatado en alto entre nosotros, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección. Se presentaron dos, José, por sobrenombre Barsaba, llamado Justo, y Matías. Orando, dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos escoges para ocupar el lugar de este ministerio y el apostolado del que prevaleció Judas para irse a su lugar. Echaron suerte sobre ellos y cayó la suerte sobre Matías, que quedó agregado a los 11 apóstoles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Adrián, entonces la pregunta que podríamos hacer nosotros aquí es que los apóstoles tendrían conciencia de la autoridad que les dejó Cristo, porque están eligiendo a alguien y le están diciendo que va a tener la misma autoridad, va a ser el unido al cuerpo de los 12, y a pesar de que no fue elegido directamente por Jesucristo, sino fue elegido por Jesucristo a través de sus apóstoles, ahí no veo ningún menoscabo de la autoridad de que, mira, tú vas a ser apóstol 12.3 o 12.1, sino que tú eres apóstol igual que todos los demás y vas a tener toda la autoridad. Otro aspecto importante, Adrián, que vemos aquí, es que vemos los primeros inicios de lo que la iglesia hace. Aquí no se trata de que Adrián dice que tiene una inspiración, aquí se trata de que tenía que cumplir con algunos requisitos, ¿no? Y la iglesia lo ha hecho de esa manera. En ese momento, ¿cuáles eran los requisitos? Bueno, tiene que haber estado con nosotros, tiene que haber visto esto y aquello, tiene que haber estado, tiene que haber compartido con nosotros para nosotros elegirlo. Entonces, fíjense, puede ser que había otro que era más carismático o era mejor predicador o tenía mejor postura o dentro de los hombres parecía, pero dice que no, tenía que cumplir con algunos requisitos. O sea, algunos cuestionan también eso, de que por qué en la iglesia se tiene que pasar por un seminario, se tiene que estudiar, tiene que ser evaluado. Bueno, porque efectivamente eso no lo muestra no solo la Biblia, sino la sana prudencia, de que no se trata del que tiene el deseo, sino el que cumple con los requisitos para poder realizar la misión. Entonces tiene que tener las dos cosas.
quiere por una parte tener los requisitos y quiere hacer la misa. Entonces, cuando se cumplen esas dos cosas, pues la iglesia le da la autoridad para que pueda ejercer. Pero que lo importante que yo quería destacar, Adrián, es ese aspecto de que la iglesia tiene autoridad para elegir a alguien y darle la autoridad que viene de Cristo, como hicieron con Matías. Adrián. Y que incluso, mira si los apóstoles están ejerciendo la misma autoridad que se nota que Dios les dio, que antes de la elección obraron de la misma manera que hizo Cristo, se pusieron en oración. Y luego entonces, cuando le traen a los candidatos, es que se hace la elección, que no es que no es que vinieron y dijeron, bueno, Dios me habló, eres tú, y ya está, eres tú porque Dios me habló. No, no, no. Todos unánimemente se pusieron en oración y luego se hizo la elección, que eso deja ver claramente esa autoridad que proviene del Señor, y más aún como, ¿verdad? Enlazando lo que estábamos hablando ahorita. Estos apóstoles, pues posteriormente en los diversos lugares, cuando el apóstol recomienda, ¿verdad?, que obren en su lugar sin hacer nada sino lo que él les había dicho. Incluso les confiere autoridad que hasta el momento se reservaba solo a los apóstoles. Sabemos que, ¿verdad?, que los apóstoles establecían a los guías de la iglesia. Y eso lo podemos ver en Hechos 14, del 22 al 23. Eso es lo que iba a hacer Matías junto con todos los otros apóstoles. Iban a estar estableciendo a quienes serían los guías de la iglesia. Incluso podemos abundar que el ejemplo de Pablo, cuando Pablo se une a esta misión también, que Pablo los instruye sabiendo que la muerte de él es próxima. Por eso fue que San Pablo escribió cartas a diestra y siniestra. Y eso, un ejemplo de eso lo podemos ver en 2 de Timoteo 4, del 5 al 8, que se trata, ¿verdad?, de instrucciones para ser puestas en prácticas por los líderes de las iglesias después de su muerte y hasta la venida del Señor, como dice 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 14. Por lo que se entiende, ¿verdad, hermano? Que la predicación de Pablo en que Tito y Timoteo tengan especial cuidado en elegir a los que deban sucederlos a ellos, bueno, pues es claro que está dejando de hecho como responsable de las iglesias el lugar de él. Y así, como lo hizo Pablo con Timoteo y Tito, así como están los apóstoles escogiendo a Matías, así hasta nuestros días. Mira, Adrián, y hay un elemento importante, y tú que me estás mencionando muy bien a San Pablo, fíjate en este punto. San Pablo recibe lo que podríamos decir algunas personas una inspiración. Jesucristo se le aparece personalmente, lo tumba, que nadie sabe de dónde lo tumbó, si del elefante, del asno o del caballo, pero bueno, la gente dice que lo tumbó el caballo. Yo siempre bromeo con eso porque la gente habla con una certeza porque lo asume, pero bueno, el texto no lo dice. El texto no dice, el texto dice que incluso algunos teólogos dicen que ese caerse puede tener hasta una connotación mística más que física. Pero el punto está de que él tiene una visión de Cristo. Y Cristo le da una misión y le dice, tú vas a hacer esto. ¿Qué pasa con Pablo? Haciendo un resumen rápido, Pablo se va allá, se encuentra con Ananías, vuelve a tener la vista, pero lo que Pablo nos narra en Gálatas es que él no se va a predicar inmediatamente como da la impresión, él se va y se pasa 3 años, se va allá y se queda 3 años apartado de todo, como diría yo, purificándose. No es hasta que su compañero amigo que después peleó con él, ¿cómo que se llama? Se me fue el nombre. Ay, Dios. Bueno, ahora se nos va a acordar el nombre, pero el asunto es que él va y lo busca allá, ¿no? Va y lo busca allá y lo trae nuevamente a la comunidad. Y el mismo Pablo nos narra en Gálatas que después que él decide subir a Jerusalén y dice que no encontró más que a Pedro y a Juan. ¿Y qué Exacto. fue a hacer? Fue a A, pedirle a permiso entrevistarse con Pedro. a entrevistarse con Pedro. ¿Y para qué fue? Para pedirle permiso para ir a predicar a los gentiles. Y Pedro se lo concede y le dice, y me dijo, no te olvides de los pobres, cosa que he hecho
hasta la fecha diligentemente. Entonces, ahí vemos la autoridad de Pedro y ahí vemos a Pablo. Tuvo una experiencia mística, pero sin embargo eso no le dio a él, yo tengo autoridad para ir a hacer lo que yo quiero. Fue y respetó la autoridad jerárquica. Y no solo respetó, sino respetó la sucesión apostólica y recibió la autoridad de la iglesia para poder predicar. Por eso San Pedro dice, o San Pablo dice, en un texto muy corto, y es que el siguiente dice, segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2 dice, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confía a los hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Entonces, ahí San Pablo está dando la experiencia de la sucesión apostólica viva, ¿no? San Pablo recibe un llamado de Cristo, va a donde San Pedro, pide la autorización, le dan la autorización de ir a predicar, él va y predica, y fíjense que él no pierde comunión con Jerusalén, que era en ese momento el centro de la cristiandad, ¿no? En ese momento él no pierde comunión, él se mantiene con la iglesia de Jerusalén, él viaja varias veces, lleva limosna, participa del concilio de Jerusalén, no es que él andaba por allá, como decimos en Panamá, disparado, por allá, de que yo, bueno, yo ando por acá predicando y a mí no me importa con lo que piense nadie, sino que él estaba en comunión. Y entonces, a partir de ahí, vemos que después él enseña a los demás que, primero, que él enseña, dice, y le dice, lo que has escuchado en presencia de muchos, le dice, Adrián, lo que has escuchado en presencia de muchos, enséñaselo a otros. Y entonces, eso que te enseñan, de los que tú le estás enseñando, tú tienes que elegir gente que a su vez va a enseñar a otros. Entonces ahí vemos claro que ya San Pablo y la Biblia nos enseñan claro la sucesión apostólica y que no se trata, mira, en ningún momento dice, mira, de lo que tuvo inspiración, de lo que tú ves ahí, que tengan algún tipo de, tú sabes, ¿no? A experiencia mística, esos son los que van a ir, sino que les dice que hay un orden, Adrián, hay un orden donde yo lo enseñé porque venía de los apóstoles, tenía autoridad, te lo enseño a ti, tú a su vez de los que tú le enseñas, eliges y esos van a enseñarle a otros. ¿Qué te parece, Adrián? Mira, sí es sumamente interesante que el mismo Pablo, cuando va a enseñar el aspecto de la fracción del pan, lo primero que él dice, y yo me enseño lo que recibí. O sea, el mismo Pablo, antes de él enseñar algo, deja saber qué fue lo que él recibió primero. Incluso cuando él encomienda, ¿verdad?, a otras personas que estén a cargo de esas iglesias locales, eh, él mismo deja claro que da la misión de custodiar la doctrina, que obviamente que si es una misión que es compartida por todos los creyentes, él encuentra en Timoteo el principal responsable, por poner un ejemplo, en el caso de Timoteo. Incluso también nos dice la misma palabra en Primera de Timoteo 4:6 y ciertos versículos adicionales ahí. Dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esto manda y enseña. Entre tanto que llegue, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Esto está primera de Timoteo 4:6 y ciertos fragmentos del 11, el 13 y el 16. El mismo San Pablo diciéndole las cosas que tiene que hacer a Timoteo para que pueda seguir haciendo las cosas como son. Y como tú comentas, que es algo que me gusta mucho, muchas personas dicen, no, porque Pablo fue que tuvo una revelación, mira, sí, tuvo una revelación o como sea, pero siempre mantuvo el orden. Fue donde Pedro a entrevistarse con él, ¿para qué? Para recibir entonces esa autoridad y él poder hacer lo que posteriormente sabemos que fue la obra magistral que hizo San Pablo en la iglesia para la gloria de Dios sea. Sí, Adrián, y entonces fíjate otro texto, ¿no? Aquí vemos primero la sucesión. Hay otro aspecto también importante. Fíjese, cuando, y que es otra cosa importante, hay gente que dice que esto se trata como si fuera la política de elección. Ahí como día que dice, vamos a elegir a nuestro líder, como si se tratara
Pero sin embargo, a pesar de que dicen que son muy bíblicos, ese no es el modelo bíblico. Lo que Exacto. pasa es que como perdieron la sucesión apostólica, han perdido legitimidad. Y la única forma de autolegitimizarse es decir, bueno, que la comunidad lo elija, pues, porque bueno, ustedes me eligieron. Pero la autoridad no viene de que la comunidad te elija, no se trata de una votación. Ni se trata de que la gente diga o se ponga un consenso, de, oye, qué buen predicador es este. Mira, a veces cuando leemos la escritura tenemos que ponerle atención a los detalles. Entonces, imagínense, hay una necesidad, hay comunidades ahí y hay una necesidad porque necesitamos liderazgo, necesitamos alguien que sea el que nos guíe, que nos diga, que nos... Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido el modelo de la iglesia según algunos? Bueno, San Pablo hubiera escrito, bueno, reúnanse, oren, ¿no? Y al que a ustedes les parezca, pónganlo. O reúnanse y hagan una votación, ¿no? Todos, y el que usted elija, ese va a ser el líder de ahora en adelante ustedes. Ustedes ya no me llamen, ustedes elijan sus propios líderes, pero eso no fue lo que pasó. Eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que puede ser que eligieran entre, vamos a decir, por decirlo así, entre el mejor, pues, o el que tenía más cualidades, pero no se eligió el mismo ni la comunidad. A alguien que venía con la autoridad, que venía de los apóstoles, era el que podía elegir. Miren lo que dice Tito 1:5, que está diciendo Pablo. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbítero en cada ciudad como yo te ordené. Eso no le gusta a mucha gente, pero yo lo lamento, pero es que es la autoridad. Tú tienes la autoridad, tú tienes que ejercerla. Es como un papá. Un buen padre no es aquel que dice a los hijos, hagan lo que les dé la gana. El buen papá es el que ejerce la autoridad. La puede ejercer con amor, con cariño, pero ejerce autoridad. Dice aquí, el que manda soy yo. Y aquí se va a hacer así hasta que usted se dice, ah, no, que suena feo, autoritario, pero si es que es así es que se educa. Entonces, la iglesia igual. La iglesia, todos nosotros somos ovejas y necesitamos un guía. Ujú. Entonces, mírate, Adrián, ¿qué dice? ¿Cómo se elegían los presbíteros? Bueno, venía alguien, aquí tenemos claramente que era Tito, que venía por autoridad de Pablo, y que dice Pablo a Tito, yo te ordené, y tú designas quién es el que se va a quedar encargado. Entonces, esa es la forma correcta y bíblica, pero qué curioso que muchos que dicen que leen la Biblia, que les gusta otros métodos, porque este método no le parece porque es la sucesión apostólica, Adrián. También me llama la atención que por otro lado, Pablo es bien cuidadoso de transmitir a Timoteo y a Tito asuntos importantes del gobierno de la iglesia, como por ejemplo las cualidades que deben tener los que quieran servir como obispos, diáconos o presbíteros. Y no solo eso, sino que también cómo deben ser considerados si son acusados o llevados a juicio. Todas estas cosas que por su misma naturaleza corresponden a personas que ostentan autoridad sobre toda la comunidad. Y ahí, cuando tomamos eso en consideración y lo que tú comentabas ahorita, de que un verdadero padre tiene que ser firme, muchas veces no tenemos que ir tan afuera, hasta dentro de la misma iglesia. Vemos hoy día que el Papa declara algo y sale por allá el magisterio bloguero a decir, no, el Papa está mal, eso no es así, nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana. No Y se se puede, creen no se puede sacar de ahí. que son más autoridades que el mismo Papa. Y son problemas serios que estamos teniendo. O sea, ya esto no estamos hablando ahora fuera de la iglesia, que ya sabemos que no tiene ninguna validez, pero hasta dentro de la iglesia, personas que supuestamente están defendiendo una tradición bimilenaria, lo que están haciendo es actuando de la misma manera sectaria, que es algo triste, que tenemos que reconocer que si hay una autoridad, se ha de respetar, porque aquí no es lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene o lo que yo creo que sea mejor, basándome en esto, en aquello. No, no. Hay una autoridad y la autoridad se respeta. Dios es un Dios de orden y su iglesia es una iglesia que se basa en orden. Que no nos guste, ya son otros 20, pero nosotros tenemos que respetar la autoridad. Y eso precisamente que tú dices tiene un sentido y tiene un sentido de protección, ¿no? Porque el mismo San Pablo nos advierte y creo que, hermanos, nosotros pecamos de ingenuo, porque nosotros creemos
que toda persona que cumple con 3 requisitos, digo yo, que habla de Dios, que predica que hay que portarse bien y que usa la Biblia, ya es bajado del cielo, ya es santo. Ya es eso, hay que escucharlo, no importa lo que diga, pero como, ¿no? Como cumple con los 3 requisitos que digo yo, entonces ya, entonces es persona. Sin embargo, San Pablo nos hace una advertencia importante. Recordemos que la comunidad estaba iniciando y ya desde los inicios de la comunidad, ya San Pablo pone y le habla, y fíjate, no le está hablando a los, Adrián, no le está hablando al pueblo, está hablando a los mismos presbíteros y obispos, que se está despidiendo de ellos. Mira lo que le dice, Hechos 20 del 28 al 30, dice, cuiden de ustedes y de toda la grey, en la que el Espíritu Santo los puso como obispos para apacentar la iglesia de Dios, que él adquirió con su sangre. Sé que después de mi marcha se meterán entre ustedes lobos feroces que no perdonarán el rebaño, y que de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas perversas con el fin de arrastrar a los discípulos tras de ellos. Entonces ahí vemos la claridad, ¿no? Hay, para ser consecuentes, fíjense, primero, San Pablo dice que hay obispos y vemos el link, como dije al inicio, entre apóstol y obispo. Él está diciendo, ustedes se van a encargar la grey. Tienen que cuidar de sí mismos, porque el hecho de que sean obispos no significa que se van a ser automáticos ni instantáneos. Tienen que cuidar de su espiritualidad. Pero a su vez tienen que cuidar al pueblo, porque Jesucristo los puso a ustedes para cuidar al pueblo de Dios. Pero incluso les dice, ustedes, le profetizan entre ustedes, entre los propios obispos, van a salir herejes. Y eso pasó. Eso, Sí. nosotros no vamos a decir que ahora que todos los obispos eran santos, ni todos los obispos eran fieles a la doctrina, surgieron herejes. Pero en medio de eso, la iglesia se mantuvo firme y pudo declarar, este es hereje, este no es hereje, este está enseñando bien, este no está enseñando bien. La iglesia, a fin y al cabo, sobrevivió a esta situación, pero que se da. Entonces, efectivamente, las cosas no son blanco y negro, ni son perfectas, porque donde hay seres humanos, ahí, porque alguien va a decir, no, ustedes dicen eso lo mismo, pero si lo mismo obispo ustedes, hay gente que sí, pero si es que la Biblia lo dice. La Biblia lo dice que entre mí, pero sin embargo, ustedes se dan cuenta que en ningún momento Pablo dice que no son obispos, son obispos. No es sino la autoridad superior a ellos es el que puede decir, ya usted no es obispo. No nosotros los laicos, no nosotros lo que vamos a decir que no, es la autoridad superior a él que va a decir, ya usted no es obispo, usted es un hereje, te queda afuera, o se arrepiente y cambie de enseñanza, si no, o cambie de vida, que también se da el caso, ¿no? Como cuando vemos a un obispo o un sacerdote que es reducido, ¿no? A el estado laical porque o moralmente o, o doctrinalmente no hizo lo correcto. Entonces, no es que nosotros queremos vender ahora una ilusión, estamos tratando de transmitir la realidad. Adrián. Claro, ¿no? Ha habido sacerdotes, obispos, cardenales y hasta papas que no han hecho las cosas como Dios manda, pero no han dejado de ser, ¿verdad? Esa autoridad que el Señor ejerció sobre ellos, de que no supieron llevarla como Dios manda, pues ya hay tema para otro día. Pero sí, me gustaría aprovechar, ¿verdad? Resumiendo todo esto que hemos hablado, que el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, como su mismo título lo declara, es el relato de esas primeras acciones apostólicas de la iglesia primitiva y en particular pues, en Pedro y en Pablo, que es un verdadero gusto y damos gracias a Dios y a Lucas, su autor, por semejante tesoro, porque ahí podemos ver declarado, no a modo de definición dogmática, ¿verdad? Como lo haría la iglesia más tarde para alejar toda duda, sino como práctica pastoral de hecho, la realidad de hombres que ostentan la suprema autoridad en las iglesias locales, no por voluntad propia, como hemos estado hablando durante todo el tema, sino por disposición de Dios y de los apóstoles. Así que, como podemos ver, queda más claro que el agua lo que es la sucesión apostólica, hermano Rogelio. Usted me dice. Sí, y quisiera citar también algo de la tradición de la iglesia. Y me quiero pegar a San Irineo de Lyon. Estamos hablando siglo III, o sea, estamos hablando aproximadamente 200 y tantos años después de Cristo.
Y fíjate, es la iglesia todavía en plena persecución, una iglesia que está agobiada por tantos prejuicios y demás, y también una iglesia bastante cercana a las primeras comunidades. Sin embargo, mira lo que escribe San Irineo de Lyon. Dice así: todos estos herejes, sí, en su libro Contra los herejes, dice: todos estos herejes son muy posteriores a los obispos, a los cuales los apóstoles entregaron la iglesia. Y puesto que son ciegos para la verdad, esos herejes tienen necesidad de salirse del camino trillado y de buscar andar por caminos siempre nuevos. Esta es la razón por la que los elementos de su doctrina no concuerdan y están dispersos sin orden alguno. En cambio, el camino de los que están en la iglesia da la vuelta al mundo entero y tiene la tradición segura que procede de los apóstoles. En ella se puede ver que todos tienen una única fe, que todos admiten un mismo y único Dios, Padre, todos creen en la misma economía de la encarnación del Hijo de Dios, todos tienen la misma conciencia de que les ha sido dado el Espíritu Santo, todos practican los mismos mandamientos y guardan de la misma manera la ordenación eclesiástica, todos esperan la misma venida del Señor y esperan la misma salvación de todo el hombre, es decir, del alma y del cuerpo. Entonces aquí vemos, ¿no? ¿Por qué algunos hermanos no católicos le dicen a sus feligreses: no lean la tradición, eso es palabra de hombre? ¿Por qué? Porque ahí van a encontrar de clarísimo lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Como gente que viene posterior a los apóstoles ahora se creen que son los que tienen la autoridad, que interpretan la Biblia auténticamente, y porque lo dicen con firmeza, con fuerza y con oratoria, eso les da autoridad. Entonces, aquí vemos un ejemplo de siglo segundo. Algunos que si yo no hubiera citado esto, hubieran dicho que es un libro que lo escribieron hace poco, ¿no? Hablando de los herejes, ¿no? No, está hablando alguien que escribió en el siglo tercero, es decir, 200 años más o menos después de Cristo. Entonces, esto nos puede dar una idea de lo que estamos hablando. Adrián. Me río porque muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros citamos la patrística o citamos algún documento de la tradición, como tú dices, los que no están de acuerdo con la doctrina católica, no, que eso es, yo no quiero saber nada de doctrinas de hombres, ni de concilios, ni nada. Bueno, irónicamente, a mí solamente háblame de la Biblia. Irónicamente, la Biblia sale de una tradición de hombres que ejercieron concilios para determinar cuáles eran los libros que iban a formar parte de la Sagrada Escritura. Así que entonces, te dices y te contradices, porque la Biblia, que es lo que solamente quieren que le hable, proviene de la tradición de la iglesia, que con la autoridad dada por Dios, ellos decidieron en diversos concilios cuáles eran los libros que formarían parte de esa palabra de Dios. Así que yo creo que por más vueltas que le quieran dar al asunto, siempre va a quedar clara la sucesión apostólica, la autoridad de la iglesia y cómo al final de cuentas solo hay una iglesia, solo hay una verdad y a la misma prevalece en la iglesia católica. Bueno, mira, Adrián, nos quedan pocos minutos ya para terminar el programa. Yo quería decirle lo siguiente a nuestros distinguidos, dos cosas. Una, el primer punto está en que es importante para nosotros determinar de que Jesucristo dijo claro una cosa, que muchas veces no le ponemos atención, y es lo siguiente. Dice Jesucristo en Lucas 10:16. Quien a usted, le dice a los apóstoles: quien a ustedes les oye, a mí me oye. Y quien a ustedes desprecia, a mí me desprecia. Y quien a mí me desprecia, desprecia al que me ha enviado. Entonces, la pregunta es: ¿dónde vamos a escuchar la voz de Cristo? Algunos dicen, en la Biblia. Bueno, sí, en la Biblia. Pero la Biblia no se predica sola. La Biblia necesita que alguien la proclame. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar la Biblia rectamente interpretada? ¿Cómo vamos a escuchar la Biblia auténticamente predicada? Entonces, por eso Jesucristo dijo que le hizo a quien ustedes oye, me oye a mí. Entonces, la pregunta que usted se puede hacer, distinguido hermano que está con nosotros, cosa que le agradecemos muchísimo, es: ¿dónde está la voz autorizada de Jesucristo? Tantas voces no pueden ser, que digan cosas diferentes, que dicen cosas. ¿Dónde está
y para el bien suyo, el bien mío, el bien de nuestra salvación, tenemos que buscar la voz autorizada. Porque si estamos despreciando la voz autorizada, dice Jesucristo, me están despreciando a mí. No están despreciando a esta persona, están despreciando al mismo Cristo. Entonces, el propósito de este programa es que usted medite sobre ese tema. ¿Quién es la voz autorizada? Preguntarle, ¿de dónde vienes tú? ¿Cuál es tu autoridad? No, que yo tuve un sueño que el Señor me habló, que a mí me parece, sí, pero a partir de dónde viene esa autoridad, cómo tú haces un enlace con Cristo, cómo te viene a ti esa autoridad, porque hablas, porque predicas bien. Bueno, recuerden, hermano, que muchas personas y grandes herejes que han enseñado mentira eran grandes oradores. De hecho, no hubieran podido propagar esas herejías si no hubieran sido grandes oradores y gente muy inteligente. Si hubieran sido mediocres, no hubieran podido. La capacidad de transmitir esas herejías es porque eran gente con talento, pero equivocados, porque no escucharon la voz autorizada. Es de ahí la importancia de que la iglesia tenga una asociación, y por eso decimos nosotros que la iglesia es apostólica, porque tenemos la certeza de que viene de los apóstoles y por lo tanto tiene esa autoridad. Adrián. Y aprovechando, ¿verdad? Ya en estos últimos minutos, para beneficio de todos aquellos que han visto la transmisión, exhortando, como siempre, que compartan la misma con todos sus contactos para que puedan sacar provecho de la misma. Si desean dejar algún comentario en la casilla de comentarios, para que nos comenten qué les pareció el tema, si entendieron, si no lo entendieron, si quedó alguna duda, si tienen alguna inquietud o alguna discrepancia, que yo sé que muchas veces se pueden dar. Pues, con el amor del Señor podemos dialogar al respecto, pero siempre recordando, ¿verdad?, que nosotros no estamos imponiendo nada, solamente estamos proponiendo lo que enseña la iglesia con las pruebas en mano. Está de ustedes que haga su asignación, lea, profundice, medite en la misma y saque sus propias conclusiones. De nuestra parte, pues solamente resta decir que muchas gracias por el tiempo prestado y que Dios les continúe bendiciendo enormemente. Gracias, Adrián. Entonces, como decía muy bien Adrián, nosotros queremos dar las gracias a todos por participar aquí en el programa y reiterarles que se mantengan en nuestra sintonía. Vamos a estar, Dios mediante, manteniendo la frecuencia de los programas de manera semanal, y vamos a mantener esto para que ustedes se nutran. Lo que me encanta del Internet es que efectivamente esto queda grabado, así que ya las personas que quieran repasar pues tienen esa capacidad. Yo también uso eso. Yo estoy seguro que Adrián también. Nosotros no es que somos maestros, nosotros buscamos a otras personas que saben mucho más que nosotros y también nos aprovechamos de sus videos y buscamos y leemos. Eso es una riqueza que nos otorga el Señor hoy día. Y también otro aspecto muy importante, recordar de que siempre, ya sea que usted es católico o no lo sea, recuerde algo: tratemos de escuchar de manera desapasionada, no con prejuicios. Fíjese que nosotros no estamos aquí atacando a personas, organizaciones, ni nada por el estilo. Nosotros estamos procurando enseñar la doctrina católica que creemos nosotros que es la verdad, y la confrontamos con la realidad que vemos, ¿no? Y usted juzgue, pero antes de empezar, no vaya con un prejuicio diciendo, esta gente me va a cuentear, porque si va con ese prejuicio, efectivamente no nos va a escuchar. Eso es lo que nosotros pedimos, esa benevolencia de que nos escuche, confronte, como dice Adrián, busque en la Biblia, busque acá, analice y vea si lo que estamos diciendo nosotros es un disparate o realmente tiene sentido. Entonces, ese es el propósito nuestro, porque como decía la Biblia, nosotros queremos darle a ustedes lo que a su vez nosotros hemos recibido. No es otra cosa. Y al final, muchos de ustedes que nos escuchan van a transmitirle a otros lo que, por su vez, ustedes recibieron. Eso es lo que es la sucesión apostólica. Ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes, hermanos, y esta mañana he estado con ustedes, sus hermanos Adrián Castro, desde la Isla del Encanto. y Roquel Cárdenas desde Panamá. Que el Señor los bendiga a todos. Y Roquel, para despedirnos, recuerden que nos veremos la próxima semana. Este mismo día, a esta misma hora, en su programa Apologética, Apologética, la la verdad verdad los los hará hará libres. libres. Que Dios los bendiga.